todos, hoy voy a preparar un panetone o pan dulce sin gluten, esponjosísimo y de forma fácil. El año pasado ya os traía una receta de panetone sin gluten con una amiga que no me podía creer ni yo, pero es cierto que era un proceso largo y en muchos pasos, y no siempre podemos dedicar un día completo a añadir ingredientes cada pocas horas. Es por ello que he simplificado el proceso y de paso la lista de ingredientes, para hacer la receta aún más sencilla. La segunda novedad es que no se necesita el típico molde de panetone, y es que os voy a dar una idea fácil y divertida para preparar vuestro propio molde. Este año, al igual que los años anteriores, estuve buscando en internet los moldes de papel para empezar a preparar panetones. Sumando el precio del envío, me sale más caro cada molde que un rollo entero de papel de horno. Y como me niego a comprarme un molde metálico más para usarlo una vez al año, me puse a darle vueltas a la cabeza hasta dar con algo que pudiese usar como molde. Y pensé en algo que está al alcance de cualquiera: una lata de conserva. Para las cantidades que os doy, necesitáis o bien un molde de panetone de 750 gramos o 2 latas de conserva de las grandes. Aprovecho en este momento para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, y vamos ya mismo a ver cómo se prepara este panetone sin gluten. Lo primero que vamos a hacer es preparar el prefermento. Yo voy a emplear levaduras secas sin gluten. La cantidad que os doy es para un fermentado largo. Mi panetone reposará de un día para otro. Pero si queréis prepararlo en el mismo día, aumentad la cantidad a 5 gramos. Mezclamos el zumo con la harina de trigo sarraceno del prefermento. ¿Y también la levadura? Mezclamos hasta que se integren bien. Pero no importa si queda algún grumo, ya se deshará después. Tapamos y dejamos que repose hasta que burbujee y doble su tamaño. Mientras que el prefermento se activa, vamos precisamente a preparar nuestros latamoldes. Para estas cantidades necesitamos 2 latas de las grandes, de las de 800 gramos. Aunque tengan abre fácil, vamos a abrirlas con un abridor. Con el abre fácil nos quedaría un borde cortante muy peligroso. Una vez abierta la lata, la vaciamos y lavamos bien. Como veis, aplano una viruta metálica que había quedado. Ahora hacemos 2 aberturas opuestas en la parte inferior y las abrimos con ayuda de un destornillador. Por aquí pasaremos una cuerda con la que colgaremos nuestro panetone después. Y lo próximo que vamos a hacer es forrar el molde con papel de horno. Cortamos 4 tiras de papel de horno que sean un poco más estrechas que el diámetro de la lata. Pongo la lata en el centro y marco 1/4 de circunferencia, pero sin llegar al medio. Desde el final dibujo una perpendicular al lado largo del papel. Hago lo mismo en los 4 lados y recorto por donde he hecho las marcas. Ahora pasamos una cuerda fina, de las que se emplean para atar carne, por los agujeros que habíamos hecho en el fondo de la lata. Vamos a hornear con la cuerda puesta, así que si usáis otro tipo de cuerda, aseguraos que no es sintética o se fundirá en el horno. Hacemos un arco grande con la cuerda, como veis, y pasamos la primera tira de papel de horno por el arco. Asentamos el círculo en el fondo y, con cuidado de no cortarnos, recordad que hemos hecho 2 aberturas, así que asentamos el papel con mucha delicadeza. Ajustamos los extremos a los laterales de la lata y doblamos los bordes, así no se mueve el papel y protegemos el borde. Ahora sí, tiramos un poquito de la cuerda, le damos la vuelta a la lata y atamos la cuerda formando una pequeña asa. Colocamos la segunda tira de papel formando 90 grados con la primera y la ajustamos igualmente a los bordes. Y ya tenemos listo nuestro latamolde de panetone. Mientras que el prefermento termina de activarse, mezclamos los ingredientes secos en un recipiente suficientemente grande. Esto que tengo aquí es almidón de patata. Añado la harina de trigo sarraceno de la masa, la goma Santana, el azúcar y la sal. Remuevo para que se integren bien. Ahora añadimos la ralladura de naranja. Pensad en ello antes de exprimirla para que no tengáis que usar una naranja extra para la ralladura. Y en el momento que el prefermento se haya activado, lo añadimos también. Añadimos el zumo de naranja y los huevos que tendremos ya pesados. Os voy a dar una alegría a los que ya me conocéis, y es que hoy no voy a amasar en la mesa.
Se trata de una masa muy blandita, así que si tenéis varillas eléctricas, podéis usarlas con el accesorio de gancho. También podéis usar amasadora o amasar a mano dentro del mismo recipiente, también vale. Amasamos hasta tener una masa homogénea y nos aseguramos que no quedan partes secas en el fondo. En este momento añadimos la margarina o mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, y la integramos en la masa. Amasamos unos 5 minutos hasta tener una masa bien lisa. Hoy, en lugar de pasas y sidra confitada, voy a añadir cáscara de naranja confitada, como veis he picado bien finita, y pepitas de chocolate. Amasamos nuevamente hasta que se repartan perfectamente en la masa. Al comienzo, sin encender las varillas, para que no salten por toda la cocina. Y llega el momento de pasar a los moldes. Con una lengua de cocina aceitada, recogemos la masa de los bordes. De las cantidades que os doy, salen 2 panetones de 400 gramos. Así que añadimos masa en el primer molde hasta tener unos 400 gramos. Y añadimos el resto en el segundo molde. Ahora, con ayuda de una espátula aceitada, damos una forma bonita a la superficie. Hacemos primero un poco de presión para asegurarnos que no quedan grandes bolsas de aire en el interior y después vamos formando un copete. La masa es pegajosa, así que aceitad más si es necesario. Una vez que les hemos dado forma, cubrimos para que la superficie no se seque y dejamos reposar hasta que doblen su tamaño. Yo los he tenido casi un día completo en una habitación no calefactada. Si queréis hornear el mismo día, aumentad la cantidad de levadura, tal como os he dicho al comienzo, y dejad reposar en un lugar cálido. ¡Buenos días! Me acabo de levantar y este es el aspecto que tienen hoy mis panetones. Ahora mismo estoy calentando el horno a 180 grados y mientras tanto voy a hacer un corte en la parte superior de mis panetones. Para ello empleo un cuchillo muy bien afilado y mojo la hoja para que no se pegue la masa, ya que es muy pegajosa. Normalmente se hace una cruz, pero al ser pequeños hago solo un corte, quedan después más bonitos. Y voy a poner también un pegotito de margarina en la superficie. Basta con media cucharadita o incluso menos. Cuando el horno está bien caliente, introducimos nuestros panetones de forma que queden bien centrados. Y horneamos unos 55 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Pasado ese tiempo, apagamos el horno. Como veis, yo he tenido que cubrir con papel de aluminio porque se estaban dorando demasiado. Y aún así me he despistado y se me han puesto más morenos de la cuenta. Sacamos y mirad qué aspecto tan bonito tienen ya. Bueno, pues sin perder tiempo, colgamos nuestros panetones de unos ganchos que habremos preparado de antemano. Atención ahora, puede que los panetones encojan un poquitín y se deslicen un par de centímetros hacia abajo, no os llevéis el susto. Hemos pasado la primera tira de papel de horno por la cuerda precisamente para que no se caigan. Pero os aviso también que una vez les faltó un poquito de tiempo, un panetone se me despegó del papel y decidió tirarse de cabeza al vacío. O sea que si tenéis miedo de que os pase, envolvéis, como he hecho yo, con una bolsa y os despreocupáis. Pasados 15 minutos, sacamos de la lata para que no suden y dejamos reposar sobre una rejilla hasta que se enfríen. Y una vez fríos, vamos a cortar para ver cómo quedan por dentro. ¡Mirad qué maravilla! ¡Qué cosa más rica! Los alvéolos quedan un poco más tupidos que mi otra receta de panetone, ya que he simplificado los ingredientes, pero os puedo asegurar que queda igualmente esponjosísima. Y fijaos qué miga más tiernita, y el sabor que le aporta el chocolate y la cáscara de naranja es de lo más delicado, está buenísimo. Consejo de conservación, aunque no va a endurecer rápidamente, sí que se seca ya que no lleva pasas maceradas, por ello, tan pronto como enfríe, guárdalo bien cerrado. También puedes congelar lo que no vayas a consumir de inmediato. Aunque por supuesto, si lo prefieres, en lugar de chocolate y naranja, puedes rellenar de pasas maceradas. Así se mantendrá más jugoso. Y nada, a disfrutarlo. Yo me voy a comer un buen trozo de panetones sin gluten. Y espero que os animéis a preparar uno igual en casa. Un saludo a todos.